Quiero empezar haciendo la declaración profética, porque he sentido eso. Vamos a empezar leyendo la declaración profética porque quiero que eso sea un martillo para nuestra vida, ¿verdad? Yo quiero que levante su mano derecha ahí y lea conmigo, lea con fe lo que va a aparecer ahí en pantalla. A la cuenta de 1, 2, 3. Declaro que veré manifestado el poder del reino, como dice, de Dios en todo su esplendor. En mi vida, dígalo fuerte, en mi familia, en mi iglesia, en mi nación, soy una nueva criatura y veo y puedo entrar a poseer las promesas del reino de Dios. Grita eso fuerte: soy nacido de agua y nacido del Espíritu. Declaro que todo lo viejo en mi vida es como anulado y soy ¿resultado de qué? Soy renovado en Cristo. Toda mentalidad religiosa se va de mi vida. Abro mi corazón y mi mente para recibir todo lo nuevo que produce la nueva criatura en Cristo Jesús. Escucho con claridad y veo con claridad todo lo que se está hablando desde el reino de Dios. Ahora eso, grítelo fuerte: veo sanidad, veo salvación, veo prosperidad, veo restauración, porque el reino de Dios entre nosotros está. Amén, amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Ok. Quiero comenzar leyendo el versículo base. Voy a leer 8 versículos de esos que están ahí. Ustedes lo pueden leer conmigo, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 1. El encabezado dice: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí yo encuentro el primer problema, porque dependiendo de cómo reconoces a Jesús, así Jesús opera en tu vida. Y hay religiones, de hecho, que tienen a Jesús como un buen ser humano, como un buen hombre, como un buen profeta, y no pasa de ahí. Entonces, como mires a Jesús, así se te va a ser revelado, ¿verdad? Entonces, Nicodemo lo que miraba era un buen maestro. Nicodemo no estaba viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores como lo está viendo usted. ¿Alguien está entendiendo? Nicodemo miraba un maestro. Él dice: sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, diga esa palabra fuerte, ver. Alguien diga conmigo: ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo creo que alguno de nosotros le hubiéramos hecho la misma pregunta. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, ahora lea esa parte, como dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa es? Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. El pastor, cuando escribió esta palabra profética en octubre del año pasado, él tuvo la revelación de 2 palabras que son fuertes, las que se marcan, y esas queremos compartirlas: es ver y entrar en el reino de Dios. Una pregunta que podemos hacernos esta noche es: ¿has visto el reino de Dios? Si yo te preguntara: ¿has visto el reino de Dios? Yo me recuerdo y puedo decir, la primera vez que yo vi
una manifestación del reino de Dios, ¿verdad? He visto el reino de Dios. La otra pregunta que te puedes hacer esta noche es: ¿has entrado en el reino de Dios? Son dos cosas, no solo podemos ver, hay que entrar también en el reino de Dios. Lucas 17:20 es un versículo que Jesús tiene una conversación con los fariseos. Los fariseos le preguntan a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios. Y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo mundo pueda ver. Esas palabras se oyen fuerte porque son fuertes, ¿verdad? El reino de Dios no es algo que todo mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Los fariseos preguntaban: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo? Pregunta que pone una expectativa equivocada de los fariseos acerca del reino de Dios. Ellos tenían una expectativa desviada de lo que en realidad era el reino de Dios. Tenían una esperanza equivocada en un rey que expulsara a Roma, ¿verdad? O que los liberara de los romanos. A veces nosotros tenemos expectativas equivocadas, tenemos un pensamiento equivocado de lo que es el reino de Dios. Jesús corrige ese pensamiento, ese concepto equivocado. Y Jesús menciona: la venida del reino no es algo que todo mundo pueda ver. Levante su mano derecha y diga conmigo: el reino de Dios no es algo que todo mundo pueda ver, ¿verdad? Y eso está condicionado a nacer de nuevo, porque es algo espiritual. El reino de Dios es algo espiritual. El reino de Dios, escuchen esto, no es algo detectable al ojo natural. ¿Sí? El reino de Dios no es algo detectable al ojo natural, porque todos ustedes, por ejemplo, están sentados aquí y ustedes dicen: me está bien, yendo bien en el camino del Señor, ¿verdad? Y lo que es bien para vos, para el que no está en el reino de Dios, no es algo bien. Entonces no es algo que el ojo natural lo pueda percibir, porque hay que nacer de nuevo. ¿Sí? Hay que nacer de nuevo. Entonces el ojo espiritual comienza a ver las cosas espirituales. ¿Qué es entonces el reino de Dios? Si no es algo que se pueda ver, si no es algo que, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Y hay una palabra que está en Romanos capítulo 14, 17. Quiero hablarte de qué entonces es el reino de Dios. Puedo verlo, pero necesito también entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Romanos 14, 17 dice así: porque el reino de Dios, ¿qué cosa dice? No es comida ni bebida, sino que es tu justicia, paz y gozo. ¿En qué? Y a mí me gustaría que mencione esas palabras. Vamos a volverlo a leer, porque quiero que usted coma palabra, rumee palabra, analice palabra, la viva en fe. Dice: porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Alguien grite eso último: en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios. Esas palabras son fuertes. Y aprobado por los hombres. Y aquí hay un contexto de escritura hacia los romanos. Y es que los romanos eran bien, ¿cómo se dice? Rumbero. Entonces ellos entendían de que si hay un reino y hay un reinado, hay fiesta por varios días. Y Roma se caracterizaba por eso. Entonces ellos dijeron: reino nuevo igual a comida, igual a bebida. Entonces por ahí anda la cosa, ¿verdad? Entonces, pero hay un concepto que yo logré captar,
y creo que está ahí en pantalla. El reino de Dios es la esfera de salvación donde Dios gobierna. Digan todos conmigo, donde Dios, dígalo fuerte, donde Dios gobierna. Y esas palabras me gustan y son pesadas. Digan todos conmigo, el reino de Dios es la esfera de salvación donde Dios, diga fuerte, gobierna. ¿Sí? Donde Dios gobierna en el corazón de aquellos a quienes ha salvado. Ahora, cuando dice no es comida ni bebida, eso no significa que no hay comida ni bebida en el reino de Dios. Eso no está diciendo. Lo que está diciendo es que no es eso. De hecho, a Jesús le encantaba comer. De hecho, dice que cuando venga por segunda vez en las bodas del Cordero, lo que hay es una gran, ¿qué cosa? Una gran mesa no vacía, una gran cena es lo que va a haber. Entonces Dios no es que está diciendo que no es que no vamos a comer. Lo que Dios está diciendo que no es la esencia del reino de Dios eso, ¿verdad? A veces le damos demasiada importancia, escuche bien, a asunto externo. Por ejemplo, demasiado, ¿y qué es reino? ¿Qué no es? ¿Qué es importante y qué no es importante? Estaban dos hermanas. Jesús estaba en la casa de tres hermanos exactamente, Lázaro, Marta y María, ¿verdad? Y había una de ellas que decidió escuchar al Rey de Reyes, decidió atender al Rey de Reyes. La otra entendió que había que hacer comida y bebida. Y entonces Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. No es eso el reino. Y le dice: María escogió la mejor parte. Entonces a veces estamos preocupados por asuntos externos, escuche bien, que no son lo relevante en el reino de Dios. Y eso nos desgasta, eso nos frustra. De hecho, la gente está preocupada porque no tiene el mejor carro, no tiene la mejor casa, no tiene el mejor zapato. Y está bien quererlo, pero no es eso lo importante en el reino de Dios. Y hay una palabra que menciona de las personas que están dentro del reino de Dios en el versículo 18. Dice: porque el que de esta manera sirve a Cristo, o sea, dentro del reino de Dios, es aceptable a Dios y aprobado ante los hombres. Es aprobado de los hombres. Y me encanta eso, porque escuche lo siguiente: cuando estás, levante su mano derecha, va a profetizar conmigo eso. Diga conmigo: cuando estoy, dígalo fuerte, dentro del reino de Dios, soy acepto para Dios y aprobado por los hombres. ¿A quién no le gustaría tener a alguien que vive en justicia, paz y gozo? A ver, ¿dónde están todos los que contratan personas? ¿Te imaginas a personas que vivieran con paz, que vivieran gozosos, que estuvieran en justicia? Entonces, ¿cómo no te va a aprobar el hombre? Yo deseara tener gente que trabaja. Es más, deseara tener discípulos. Sí, tengo discípulos, ¿verdad? Pero los que no tal vez tienes o te faltan discípulos, o no sé, o deseara que estuvieran ahí, ¿verdad? Pero la palabra dice que el que está dentro del reino de Dios, y eso es muy maravilloso, el que está dentro del reino de Dios es acepto para Dios, pero aprobado para los hombres. Y a mí me hace recordar eso. Por ejemplo, cuando Daniel dice que Daniel se presentó ante al jefe de los eunucos y dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Yo pregunto: ¿a quién no le gustaría ir a un lugar y que el Señor te ponga en gracia y en buena voluntad para a ver, a todos que son vendedores, aquellos todos que se mueven vendiendo, todos aquellos que hacen negocio, ¿verdad? La palabra dice que cuando estás en el reino de Dios, Él te pone en gracia y en buena voluntad para los hombres. ¿A quién les gustaría caminar en esa esfera de en buena voluntad con Dios, pero que Él te dé gracia para con los hombres? ¿Ah?
Eso lo da, fíjese, estar en el reino de Dios. A mí me recuerda también la historia de Esther. Dice que Esther se presentó y dice que el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor delante del rey. ¿A quién le gustaría caminar en esta vida bajo gracia y bajo favor? ¿Sí? Digan conmigo, gracia y favor. Eso lo da el reino de Dios. Eso lo da el reino. Y la gente le pregunta, ¿y cómo le va tan bien? ¿Y por qué le va tan bien? Porque la promesa de Dios dice en el versículo 18: porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Alguien me dice amén. Y menciona dos palabras que son fuertes. Dice paz y gozo. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino que el reino de los cielos lo que es paz y gozo. Digan todos conmigo, paz y gozo. Pero en una condición, en un lugar. ¿Es en dónde? En el Espíritu Santo. Digan todos conmigo, paz. Dígalo fuerte, paz y gozo. ¿Pero qué? ¿En dónde? En el Espíritu Santo. No hay otra manera de que podamos obtener paz y gozo si no es en el Espíritu Santo. Y el versículo 6 de Juan 3, versículo 6, habla acerca, usa esta frase: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recuerde, paz y gozo, pero ¿en dónde? ¿En qué lugar? En el Espíritu. Digan todos conmigo, paz y gozo, pero ¿dónde? En el Espíritu. Pero Juan 3, versículo 6 me dice que lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa es? Espíritu es. Y dice ahí mismo que lo que es nacido de la carne, carne es. Eso significa que lo que es nacido de la raíz de amargura es. Lo que es nacido de la envidia, envidia es. Lo que es nacido de la ira, ira es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que ha nacido en ti? A ver, yo tengo a mi hijo Diego. Lo que es nacido entre el amor mío y el de mi esposa, hijo mío es. Lo que es nacido, ¿cuántos son nacidos de Dios? Hijo de Dios es. ¿Alguien está entendiendo? Lo que es nacido del Espíritu es. ¿Qué necesito yo? Escuchen esto, para ver y entrar al reino de Dios. Según lo que Jesús comparte con Nicodemo, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Haber nacido de agua y del Espíritu. Digan todos conmigo, para ver y entrar en el reino de Dios, necesito nacer de nuevo. Y escuchen esto, y voy a volver a mencionar la palabra que te dije, porque si hay reino, hay gobierno. Digan todos conmigo, si hay reino, dígalo fuerte, si hay reino, hay gobierno. Yo pregunto aquí, ¿cuántos están en el reino de Dios o cuántos están interesados en estar en el reino de Dios? ¿A cuánto les gustaría eso? Pues les cuento que hay un gobierno. ¿Sí? Hay un gobierno. Y es el gobierno de Dios manifestado. Es su presencia. Lo hace con autoridad. Y Jesús mismo dijo,
cuando estaba enseñando a orar: Señor, que se haga tu voluntad, como se hace allá en el cielo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Digan todos conmigo: eso es gobierno. Dígalo fuerte: eso es gobierno. Y menciono las palabras anteriores que mencionabas. Dice: todo en el Espíritu Santo. Digan todos conmigo: todo esto, dígalo fuerte, todo esto en el Espíritu Santo. Miren, no es posible de otra manera. Eso no se puede lograr de otra manera. Todo esto, nacer de nuevo, porque se nace de agua y del Espíritu, solo es a través del Espíritu Santo. En Hechos 19, Pablo llegó a una reunión de unos discípulos que habían sido bautizados. Preste atención a esto. Y me encanta leer historias como esa. Dice que Pablo, entró a una reunión y dice la Biblia que eran como 12, ¿verdad? Y lo primero que preguntó Pablo es: buenas, si está buena esta reunión, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y yo le pregunto esta noche: buenas, respóndame por favor. Buenas, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Porque es que fíjese que ellos estaban reunidos y ellos pues y respondieron así: ni sabemos que hay Espíritu Santo. No sabemos qué es eso. Porque ellos dicen que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces dice que Pablo era tremendo, los bautizó, pero dice que inmediatamente puso sus manos sobre ellos. ¿Y saben qué sucedió? ¿Alguien sabe qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, es imposible que nazcas de nuevo y que no comience el Espíritu Santo a obrar en tu vida. Como dije, es imposible que tengas un nuevo nacimiento y que el Espíritu Santo no empiece a operar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque todo esto solo es posible en el Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Hay que nacer de agua, del Espíritu. Todo esto solo es posible en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, no hay gobierno de Dios en nuestras vidas. Y saben, y no es algo, escúcheme bien, no es algo místico, no es algo que usted tenga que hacer. La Biblia dice: pidan al Padre para que el Espíritu Santo venga sobre él. Y ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas. ¿Cómo mucho más vuestro Padre que está en el cielo no les va a dar acaso el Espíritu Santo? Yo creo que a veces no tenemos el Espíritu Santo gobernando en nuestras vidas porque no le hemos dicho que nos gobierne. Te vuelvo a leer eso. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, no hay gobierno de Dios en nuestras vidas. Yo pregunto: ¿quién está cansado de tomar malas decisiones? ¿Quién está cansado de que pronto no me vaya bien? Yo necesito que me gobierne el Espíritu Santo. Yo necesito que esas decisiones sean dirigidas por el Espíritu Santo. Solo yo tengo esa necesidad, o alguien más tiene esa necesidad aquí. ¿Sí? Que nos gobierne, que nos dirija. Levante su mano y diga conmigo: Espíritu Santo, yo quiero, dígalo fuerte, Espíritu Santo, digan conmigo: yo quiero que gobiernes mi vida. Se va a poner bueno esto. Gobierno de Dios. No podemos hablar de ver y entrar en el reino de Dios si no te cuento que hay un gobierno en el cual tenemos que estar sujetos. Romanos 8:9, mire qué dice. Romanos 8:9 dice así: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino están en ¿qué dice? ¿En qué están? ¿Hay alguien que está aquí en el Espíritu de Dios? Dice: ustedes no están sujetos, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu.
Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, ¿alguien está en Cristo? Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Alguien está entendiendo? Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y en el inicio de ese versículo dice: el Espíritu de Dios habita. Yo pregunto, ¿ya hizo morada el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Ya habita ahí? ¿Ya vive ahí? ¿Ya le hiciste un lugar para que habite? Él dice, habita en ustedes. ¿Saben? Menciona el cuerpo. Dicen que este cuerpo que no está glorificado está sujeto a la muerte. Le cuento que se va a morir un día, ¿verdad? Vamos a morir. Pero dice que ese cuerpo que no está glorificado todavía, ¿verdad? Aunque no esté glorificado, Pablo está diciendo que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el espíritu humano está vivo y vivificado. ¿Alguien entiende eso? Está vivo, está vivo. Si quiere tener fuerza, si quiere que venga algo de su interior, eso solo proviene del Espíritu Santo. Alguien me dice amén. Donde Cristo reina, el Espíritu manifiesta su gobierno. Levante su mano derecha y diga conmigo: donde Cristo reina, el Espíritu Santo manifiesta su gobierno. No sé si me estás... Yo sé que sí estás siguiendo el hilo. Estamos hablando acerca de todo esto: ver y entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo. Todo esto solo es posible a través del Espíritu Santo. ¿Alguien me está siguiendo? No hay otra manera, iglesia. No hay otra manera, no hay otra forma. Es a través del Espíritu Santo. Y hay manifestaciones del Espíritu, y donde Cristo reina, el Espíritu manifiesta su gobierno. Digan todos conmigo una vez más: donde Cristo reina, el Espíritu Santo manifiesta su gobierno. ¿Sí? Puede verse eso se puede ver. Y ahorita te comparto. Hay la Biblia sí, en Apocalipsis menciona los 7 espíritus de Dios. Y me encanta porque el pastor Matuel, yo preguntaba en un chat que tenemos de apóstoles y profetas, solo eruditos de la palabra. Y entonces él me recordó, y me encanta cómo hay conexiones, porque yo creo que ya tenemos cuántos años de estar edificando. ¿Alguien me recuerda? ¿Este es el segundo año o es el tercero? El segundo año. No es el tercero. Tremenda tarea les dejé ahorita. Para mí es el tercero. La idea que le quiero dejar es que estamos edificando algo. Entonces hay cosas que el Señor junta. Y cuando le digo que donde Cristo reina, el Espíritu Santo gobierna, Apocalipsis habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Eso significa que si el Espíritu Santo gobierna en mi vida, hay 7 manifestaciones del Espíritu Santo que se deben de dar en mi vida. ¿Me copió la idea? ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Y quiero leérselo. Isaías 11:2 dice así: entonces tú Esta es un versículo mesiánico, habla acerca de Jesús, ¿verdad? Habla acerca de cómo iba a ser. Jesús dice, entonces entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago dará fruto de sus... ¿Cómo dice? ¿Alguien está siguiendo conmigo? ¿Sí? Dice,
y reposará sobre él. Y yo quiero que lo lea, porque yo quiero que usted se conecte. Dice, vamos a leer versículo 2, como dice, allá está un 2, donde mira un 2 chiquitito ese. Dice, y reposará, como dice, sobre él espíritu de quién? Del Señor. Digan todos conmigo, Espíritu Santo. Y dice, espíritu de sabiduría. Como dice, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor en el Señor. A mí me parece, cuando yo leo eso, que en el reino de Dios no hay bruto. Ay, se me salió eso. ¿Sí o no? Sí. ¿Está entendiendo? O sea, está hablando de las características. Y escuche cómo dice, lo primero, el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo que reposa sobre nosotros y hace una habitación, ¿verdad? El reino de Dios es eso. Entonces viene el Espíritu Santo y trae las siguientes manifestaciones. Y Él viene y permanece sobre tu vida. Y por eso nos debería de interesar, escúcheme bien, muy bien, tener al Espíritu Santo. En el reino de Dios es imposible que estés en el reino de Dios que no tenga el Espíritu Santo en nuestra vida. Y a mí me parece que en el reino de Dios solo hay personas inteligentes, solo hay personas ilustres, porque es lo que me está enseñando la palabra. Y dice el segundo, espíritu de sabiduría. Digan todos conmigo, espíritu de sabiduría. ¿Saben? No solo es un conocimiento intelectual, sino es la capacidad de aplicar el conocimiento que tenemos. Esa manera de aplicar el conocimiento. Porque a mí me parece que Nicodemo, él era alguien que tenía mucho conocimiento intelectual, pero él no sabía, no tenía la capacidad de aplicar ese conocimiento. Digan todos conmigo, espíritu de sabiduría. Yo pregunto esta noche, ¿a alguien le gustaría ser sabio? Ay, no, aquí solo 3, 4. Y aquí es donde se pone bueno el asunto. Reino de Dios, ver y entrar. Cuando yo veo y entro al reino de Dios, el Espíritu del Señor entra sobre mi vida. Y dice que ahora aquel que no entendía nada, dice la palabra, que ahora viene y reposa sobre él la manifestación del Espíritu Santo en sabiduría. ¿Alguien quiere ser sabio y dejar de hacer cosas que ya no tienen sentido en su vida? Necesitamos gente sabia en el reino de Dios. Ya basta de cosas raras, de decisiones en nuestra vida. Y sabemos muchas cosas, pero cuando no hay sabiduría no se sabe cómo aplicar eso que usted ha recibido. Digan todos conmigo, espíritu de sabiduría. Levante su mano derecha y diga conmigo, todos los que estamos dentro del reino del Señor, espíritu de sabiduría viene sobre nosotros. Espíritu de inteligencia. Ya miré a alguien que llevó su mano aquí a su cabeza y póngala allí y diga conmigo, espíritu de inteligencia. ¿Sabe? Espíritu de inteligencia es la capacidad del discernimiento, de entender las verdades del Señor, de entender cosas. Inteligencia. ¿Alguien quiere ser inteligente? Dentro del reino de Dios hay gente inteligente. La gente más inteligente que hay aquí en Nicaragua, en Managua, en el mundo, es gente que está dentro del reino de Dios. ¿Alguien me dice amén? Sí. Yo tengo un amigo que lo visito afuera. Él trabaja con una empresa grande y él me dice, mira, yo no sé por qué, me dice, yo tengo mucha fe en la gente de Nicaragua, pero ¿sabes qué más? Me dice, a mí me gusta, no sé por qué. Y mi esposa no lo puede corroborar. O gente que estuvo en una reunión conmigo me dice, no sé por qué, pero en visión ahora llega gente que tiene algo diferente. Es gente muy inteligente, me dijo. Es alguien que no está viviendo aquí, no vive aquí. Y yo digo, ese tipo está allá y está viendo, y dice, en visión ahora llega un montón de gente que el espíritu de inteligencia del Espíritu Santo está sobre él, dentro del reino de Dios. Digan todos conmigo, en el reino de Dios solo hay gente inteligente. Espíritu de consejo es la capacidad de dar dirección. ¿Dónde están todos los líderes de casa? Todos los que dan dirección, todos los que dan consejo. Dentro del reino de Dios hay gente que tiene espíritu de consejo, da dirección para tomar decisiones de manera prudente.
A veces algunos de ustedes, vamos a ser sinceros, y a veces se me ha ido a mí el espíritu de consejo y doy un consejo y no salió tan bien y digo: ay Señor, Dios mío, ayúdame. Porque necesito la manifestación del Espíritu Santo en consejo, en saber guiar. ¿Dónde están todos los cabezas de familia aquí que tienen un hijo que tienen que dar dirección y que se está creciendo ahí, que está medio rebelde? Necesita espíritu de consejo. ¿A alguien le interesa eso? Espíritu de poder. Alguien diga conmigo: espíritu de poder. Autoridad. Digan conmigo: autoridad. Digan todos conmigo: capacidad para actuar. Hay algunos que los tienen llamado la capacidad de no poder actuar. Están incapacitados. Necesitas autoridad para actuar. Digan todos conmigo: espíritu de poder. Espíritu de conocimiento. Conocimiento es la intimidad y tener una relación personal con Dios. Yo le pregunto: ¿a alguien le gustaría conocer más a Dios? ¿A alguien le gustaría conocer lo de Dios adentro? La palabra dice: hay cosas que el Padre tiene que solo el Espíritu las puede revelar. ¿Alguien está entendiendo? Yo veo que aquí hay gente que Dios tiene algo para ti, el Padre tiene algo para ti, pero ¿saben qué? Solo a través de la manifestación del Espíritu Santo, a través del conocimiento, te puede ser revelada. ¿Alguien me dice amén? Espíritu de temor, reverencia profunda a Dios. ¿Alguien quiere pertenecer al reino de Dios? Espíritu de temor, reverente en todo lo que hace para el Señor. Ponte en pie. Yo pregunto: ¿a cuántos los salvó el reino de Dios? ¿Cuántos dicen? A ver, levántame la mano. Yo la quiero levantar. Yo me levanto aquí, la levanto más alto. Me salvó. No era sabio, no era inteligente, no tenía conocimiento, pero la manifestación en el Espíritu Santo te vuelve a alguien sabio para tu casa. Aquellos que eran toscos para hablar, y ahora el Espíritu Santo te ha procesado y sabes cómo hablar, sabes cómo decir palabras, sabes cómo amar a tu familia. ¿Alguien reconoce aquí que antes de no estar en el reino de Dios era un poco brusco para hacer cosas? No tenga vergüenza, si ya sabemos que era brusco. Sí, ya sabemos. Levánteme la mano al que no le da pena y dice: mira, pero yo entré al reino de Dios y los 7 espíritus de Dios, tal vez uno, aunque sea una de las manifestaciones, pero si usted tiene una de las manifestaciones, el Espíritu Santo ya está empezando en usted. ¿Alguien quiere tener manifestaciones de sabiduría en su vida? Saben, escuchen esto, estas son cualidades que caracterizan a todo aquel que ha nacido de nuevo. Estas son cualidades que tiene todo aquel que ha nacido de nuevo. Yo veo aquí matrimonios que no son hoy lo que eran antes, porque si siguieran como eran antes, ya se hubieran separado, ya se hubieran divorciado. Pero cuando vinieron al Espíritu Santo y entraron al reino, vieron y entraron al reino de Dios, cosas diferentes se comenzaron a manifestar en su vida. ¿Alguien me está diciendo amén? Entonces estas son cualidades, déselo fuerte al Señor. Estas son cualidades que caracterizan a todo aquel que ha nacido de nuevo.